Cuando yo prendo mi computadora, me despliega un paisaje, una panorámica de lugares diferentes del mundo, preciosos, maravillosos. Y me quedo unos segundos contemplando eso. Y cada vez, cada 2 o 3 días la cambian. Y yo disfruto ese paisaje. Si fuera lo único que yo supiera de la Tierra, fueran esas fotos, yo diría que la Tierra es un planeta hermoso, maravilloso y sano, saludable. Pero por otros medios yo sé que la Tierra es un lugar de guerra, de violencia, de contaminación, de calentamiento global, de cambio climático, de pandemias, de muchas cosas. Entonces, realmente la Tierra es un planeta enfermo, un planeta que no está saludable y que pues parece que se pone cada vez peor. Los políticos usan esas dolencias de la humanidad para promoverse ellos mismos con sus recetas, sus fórmulas. Las Naciones Unidas investigan esos problemas, informes de cientos de páginas, y hacen proyectos ambiciosos. Y se mejora un poquitico por allí una cosa, por allí mejoran otra, pero por allá se forma otro peor y por allí se forma otro problema. Entonces ahí vamos con esas situaciones. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, verdad? Y la Biblia tiene su respuesta, su explicación para eso. Vamos a mirar Génesis capítulo 6, los versículos 11 y 12. Y aquí tenemos que Génesis 6, 11 y 12 dice que la tierra en ese momento, en los tiempos de Noé, estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia, habían guerras y se peleaba la gente. Entonces Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Póngale cuidado a esa frase, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hay versiones que dicen que toda carne había desviado su camino. Y me gusta más ese versículo en esa versión, me gusta cuando dice toda carne había desviado su camino sobre la tierra. Entonces cuando yo leo esto, digo, bueno, pero me llama la atención que toda carne ha desviado su camino. Y digo, pero ¿de qué le sirve a los hermanos saber que hace miles de años la humanidad, todos se desviaron? La pregunta es si hoy en día la humanidad se desvía, si hoy en día nosotros nos desviamos o estamos en peligro de desviarnos, o peor, estamos desviados en el día de hoy. Y la respuesta es que sí. Entonces tomo ese camino de que hoy es posible desviarse del camino. ¿Y cómo? Y entonces la respuesta la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, el siguiente versículo. Allí dice que porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todo lo que hay en el mundo, y nos explica los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Entonces estas frases nos dice cómo es que nosotros nos desviamos del camino en el día de hoy. Y yo creo que fue lo mismo en el tiempo de Noé. Hay 3 cosas, 3 desvíos que nos sacan del camino verdadero. La primera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Entonces el primer desvío del camino de Dios es las pasiones de la carne.
El primer desvío son las pasiones de la carne. Y comenzamos ahí con la palabra mundo, porque todo lo que hay en el mundo, algunos ya lo saben, pero lo voy a explicar para los que no lo saben. La Biblia usa la palabra mundo con dos significados. Primero se refiere a la tierra y sus habitantes, como el Salmo 24 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa palabra mundo ahí no es mala, está describiendo la creación y la humanidad que pertenecen a Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ahí la palabra mundo tiene ese significado: humanidad, gente, el planeta con su gente. Pero también la Biblia usa la palabra mundo para referirse al sistema corrupto, al sistema dominante, manipulador, injusto, que maneja una nación y todo el mundo. Todo está conectado. Ustedes están oyendo la guerra ahora entre Rusia y Ucrania. Y por allá salió la otra guerra entre Hamás e Israel. Y eso es geopolítica, eso está manipulado por alguien de más atrás, ¿ya? Buscando que haya cortocircuito entre los dos y así tenemos más violencia. Entonces ese es el mundo y nosotros nada más juzgamos las apariencias, ¿no? Lo que está superficial, pero el mundo es un sistema corrupto, injusto y manipulador, y nos engañan, nos desinforman, y así nosotros nos vamos desviando también del camino. Luego tenemos ahí que porque todo lo que hay en el mundo, y que fíjese que dice todo, no algunas cosas, dice todo, y luego dice los deseos de la carne. Y la palabra carne también es una palabra que tiene dos sentidos en la Biblia. La primera es el cuerpo humano, la sangre, los músculos, los huesos, eso es carne. Y no es necesariamente malo, porque hay gente que se pone a golpearse el cuerpo y caminan de rodillas y creen que de esa manera solucionan el problema de la carne, pero no, sigue lo mismo, aunque golpee el cuerpo y lo maltrate, porque no es realmente el cuerpo humano el que es malo, pero la palabra carne se refiere al cuerpo. Luego también la Biblia usa la palabra carne para referirse a otro problema, y es un impulso, es una inclinación, es una debilidad que el hombre tiene, el ser humano tiene, de inclinarse hacia el mal. Entonces por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Esos deseos de la carne son esas pasiones desordenadas, esas pasiones intensas que si no se controlan, y para controlarlas hay que tener disciplina, pero también se requiere un poder superior al nuestro para poder tener eso bajo control. Si no lo tienes bajo control, te arruina la vida, te arruina la familia, te arruina el matrimonio, y arruina la sociedad, y arruina una nación y el mundo. En el tiempo de Noé, toda carne se había desviado de su camino. Entonces, es algo que tenemos que controlar de alguna manera, y tiene usted que poner de su parte. Las disciplinas espirituales ayudan con eso, pero no piense que usted solo puede. Necesita un poder superior que le ayude a controlar eso. Entonces son los deseos de la carne. Pero también déjeme darle un ejemplo de cómo esas pasiones desordenan este mundo y desordenan la vida de la gente. Pasión por el dinero, deseo por el dinero es una de las cosas que desordena este mundo. A la gente que le encanta el dinero, pues lo quiere tener en gran cantidad, rápido y fácil. Por otro lado está la persona que tiene pasión por una sustancia, por la cocaína o por la heroína o
por cualquiera de esas. Comienza a usar eso y va creando una dependencia y se vuelve adicto a esa sustancia. Entonces tiene pasión por eso. El cuerpo le reclama que tiene que tener esa sustancia. Entonces esas dos pasiones, esos dos deseos se combinan y tenemos el negocio del tráfico de drogas, los carteles que comercian, que promueven la producción de esas sustancias, que la transportan, que la distribuyen en la sociedad. Y es un negocio millonario con un poder tremendo de corrupción. La pasión por el sexo, combinado con la pasión por el dinero, también es un problema. Combinados tenemos el negocio de la pornografía. Son millones y millones de dólares al año que el cine pornográfico produce. Y a eso le añade la prostitución y el tráfico humano de jovencitos, jovencitas y de niños. Entonces, aquí Juan dice que la gente, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne son un desvío, una manera por la cual nosotros nos podemos desviar sin darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta, ya es porque tenemos un problema, ¿no? Porque caemos en cuenta de que nos desviamos, de que dejamos el camino correcto y ahora andamos en problemas. Pero hay otra manera también, otro desvío del camino verdadero, y ese es el desvío de los deseos que entran por los ojos. Ahí dice, el desvío de los deseos que entran por los ojos. ¿Qué es eso? Son aquellas cosas que nosotros vemos y que al verlas nos cautivan, nos atraen, nos fascinan, y entonces comenzamos a desearlas, pero entra por los ojos. Pero aquí hay un detalle: cuando Juan escribió los deseos de los ojos, en el tiempo de Juan no había televisión, no había teléfono inteligente, no había computadoras ni existía la internet. Pero la gente veía cosas que le atraían, veían a una persona rica y decían, wow, me gustaría ser como él, o me gustaría tener lo que él tiene, y entraba por los ojos. O veían a alguien con poder y entonces deseaban eso y le entraba por los ojos, y entonces comenzaba a ir en ese rumbo. Hoy en día es peor, porque vivimos la cultura de la pantalla. ¿Qué es eso? Una pantalla, un screen. Y aquí tenemos otro. Y todos los que están acá tienen una pantallita pequeña, el teléfono. Y la miran todos los días, pasan horas mirándola. Ya tienen el cuello torcido de estar mirando esa pantallita, ¿no? Y en la casa hay una más grande, o en cada cuarto de su casa hay una pantalla. Y si va al médico o al abogado o a algún lugar donde tiene que esperar, ahí tienen una pantalla. En el restaurante tienen una pantalla. Por medio de la pantalla nos informan y nos desinforman. Por medio de la pantalla nos ponen cosas para que veamos. Por medio de la pantalla aprendemos. Yo he aprendido cosas por medio de la pantallita, ¿no? Lo consulto y me da la respuesta. Entonces vivimos la cultura de la pantalla. Eso es nuevo en la cultura. Antes eso no existía. Hace 30, 35 años no era así. Pero la cultura ha cambiado mucho. Entonces vivimos la cultura de la pantalla. Y Juan, antes de que eso existiera, decía, los deseos de los ojos, los deseos que entran por los ojos. Los que entienden todas estas cosas hablan de cultura oral y cultura visual. La cultura oral es de la gente que aprende oyendo, pero la cultura visual es la que aprende más por los ojos. Nosotros somos una cultura visual, porque leemos
y porque estamos recibiendo mucha información a través de los ojos. Y por ahí nos entra el veneno, por ahí nos entran las ideas que contaminan nuestras vidas. La publicidad es un arte, es una carrera que estudia la gente, que tiene, que no tiene, que desea, que le gusta, que no le gusta, y luego le venden cosas que prometen solucionarle problemas. Entonces, los deseos de los ojos son un problema para nosotros. Todo ser humano busca tres cosas. Busca seguridad. ¿Queremos estar seguros o no? ¿No? ¿O quiere andar por ahí toda nerviosa y todo nervioso y asustado y mirando para atrás, atrancando las ventanas y las puertas y llamando a la policía? ¿Quiere estar seguro? Todo el mundo quiere estar seguro. Todos buscamos seguridad. Aquí contrataron un security, ¿no?, que viene ahí, porque no queremos estar inseguros. Buscamos seguridad. Todo ser humano busca seguridad. Buscamos también aceptación. No queremos ser rechazados. A veces una persona se siente como rechazadita y eso es incómodo para ella, ¿no? A veces uno se imagina que lo están rechazando, pero es por eso, porque uno no quiere ser rechazado. Buscamos aceptación. Y la otra cosa que buscamos es significado. Que nuestra vida valga algo, que nuestra vida sea importante para alguien. Buscamos significado y buscamos el sentido de la importancia. Sucede que en el jardín del Edén, el hombre tenía esas tres cosas, la humanidad tenía esas tres cosas. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban seguros, tranquilos, sin ningún problema. Se sentían aceptados y su vida tenía significado. Pero una vez que viene la tragedia, el descalabro del pecado, entonces son expulsados. Y fuera del paraíso, ¿cómo se sienten? Pues Adán le dice a Dios: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo, o sea, tenía vergüenza y experimenta culpa. Lo contrario de esas tres cosas. Entonces la pregunta es: ¿dónde nació usted? ¿En el paraíso? ¿Hay alguno aquí que haya nacido en el paraíso? Ninguno. Nacimos fuera del paraíso. Y fuera del paraíso uno anda buscando seguridad, aceptación y significado. Eso hacemos por toda parte. Ojalá que la iglesia sea un lugar donde la gente llega y se sienten aceptados, seguros y con significado. Porque hay veces que la gente llega a la iglesia y no encuentra eso, ¿no? Bueno, entonces el mundo nos ofrece productos y cosas que nos dan seguridad. Nos ofrece cosas que nos ofrecen la aceptación y que nos hacen sentir importantes, que nuestra vida tiene significado. Por eso entonces a las mujeres les anuncian la crema que le quita las arrugas para que luzcan más joven y sea más aceptada. Y a los hombres les ofrecen máquinas para desarrollar sus músculos y ser más atléticos y tener un mejor cuerpo. Nos ofrecen las pastillas que resuelven el problema de la grasa y que te vas a ver con una mejor cintura. Y la gente se va detrás de todas estas cosas, ¿no? De una cantidad de productos. La ropa es muy importante. La gente compra la ropa y quiere lucirse bien. Yo los veo muy bien vestiditos a ustedes en esta mañana. La razón por la que nos hemos vestido así es porque buscamos aceptación. No venimos aquí todos desgualetados, ni oliendo mal, ni cochambrosos, porque nadie se va a querer sentar con nosotros. Buscamos aceptación. Entonces así funciona este mundo y por eso el mundo está ofreciendo todas esas cosas.
A ver, eso tiene que ver con la identidad también de las personas. Piensen en un jovencito, los hijos de ustedes. Llega este jovencito a la casa o esta niña a la casa y le dice: mamá, yo me quiero poner un arete aquí, ¿no? O en la lengua, o aquí. ¿Por qué eso? Porque esa niña quiere que en el colegio, en la escuela, hay un grupito que hace eso y quiere sentirse parte de ese grupo, que la acepten. O papá, quiero comprarme unos pantalones rojo eléctrico que me den por aquí. Pues porque quiere pertenecer a la gente que usa esas cosas. Está buscando su propia identidad y pertenecer a un grupo. Y por eso se meten en malos caminos. Y eso es difícil manejarlo con los hijos, ¿no? Eso es difícil. Pero el problema es ese, ¿no? Que esos niños buscan seguridad, buscan aceptación, buscan significado. Si hay bullying en la escuela o matoneo, pues ese niño quiere tener seguridad, y cuando no la encuentra, algunos se suicidan. Esas son las cosas que el mundo usa y que nos llegan por los ojos, ¿no? Entran en nuestra vida por los ojos, los deseos de los ojos. Tiene que ver con la identidad. Por ejemplo, una señora que tiene sus hijos y le fascina el rol de madre. Entonces, yo soy madre. Primero que todo, yo soy madre. Se olvida de su esposa, de su esposo, lo descuida. Cuando los hijos llegan a ser más adultos y se van al ejército, se van a la universidad o se casan, y queda ella sola con su esposo, pero ya el esposo está lejos emocionalmente. ¿Dónde queda el significado y la identidad de esa mujer que solo quería ser madre? Y ya los hijos se fueron. O si esta mujer basa su identidad en ser la esposa de fulano de tal. Yo soy esposa. Hasta descuida a sus niños por atender al esposo. Y un día el esposo la deja. Eso pasa mucho, ¿no? Ya no te quiero más, ya no siento lo que sentía antes. ¿Dónde queda la identidad de esa mujer que basó todo en ser la esposa de ese hombre? O el hombre que tiene una carrera, es abogado, y se enorgullece de ser un abogado de éxito. Yo soy un abogado, cuelga su título ahí. Un día mete la pata, viene una demanda y le quitan la licencia de abogado. No puede ser más abogado. ¿Dónde queda la identidad de esa persona? Queda en el aire. Ahora, piense de una persona que dice: mi identidad está en que soy creado a la imagen de Dios, soy una criatura de Dios, pero soy también un hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Tengo un llamado. Y entonces le quitan la licencia de abogado, se divorcian de él o de ella. ¿Dónde queda la identidad de esa persona? Intacta. Él sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo creado a la imagen y semejanza de Dios, sigue siendo discípulo de Cristo. Por eso ese versículo allá en Primera de Juan, el versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una tercera manera de desviarnos del camino es el desvío de la soberbia de la vida. El desvío de la soberbia de la vida. Aquí dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Algunas versiones dicen la vanagloria de la vida. Otras versiones dicen la arrogancia de la vida. Cambian las palabras, pero el asunto es el mismo. La vanagloria de la vida o la soberbia de la vida es esa actitud de algunas personas de creerse más que los otros y de mentir y ostentar
para que vean que es superior, que está por encima. Eso es. Entonces, la palabra en griego es una palabra muy rara, dice alazoneia, y alazoneia es la persona que ostenta. Por ejemplo, los ejemplos ayudan mucho. Un ejemplo, una persona que llega aquí en Estados Unidos, es inmigrante y dice, en mi país yo era, ¿no? Y echa un cuento. En mi país yo tenía un negocio y mis clientes eran la clase alta. Y ostenta de eso, ¿no? Y la gente dice, wow, ¿no? Y cuando va a su país, va de aquí para allá, dice, yo tengo en Houston una compañía de jardinería, ¿no? Con 10 empleados o 20. Mentiras, corta pasto para un señor que sí tiene la compañía, ¿no? Pero él ostenta aquí y ostenta allá. Y eso es vanagloria de la vida, porque eso es vano, eso es como una burbuja de jabón que se explota, se desaparece en cualquier momento. Entonces estas son las cosas que nos desvían del camino. Y esas son las cosas que desviaron a esa generación del tiempo de Noé, se desviaron del camino. El problema fue que se desviaron todos, toda carne había desviado su camino. Esperamos que en el día de hoy no sea así. El apóstol Pablo le decía a los corintios algo interesante. Dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Entonces lo que está diciendo aquí es que él tenía temor de que eso ya hubiera pasado en la iglesia de Corintio. Porque pasa en la iglesia también. La serpiente desvió a Eva, ¿no? Eva, cuando contempló el fruto, dice que vio, o sea que por los ojos le entró y vio que era agradable para comer y que era un fruto atractivo. Le entró por los ojos. Y la serpiente también intentó desviar a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿intentará con nosotros también? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí, también lo intenta con nosotros. Ahora, ¿cómo sabe uno que se ha desviado del camino? Eso está difícil, porque cuando uno se desvía del camino, está equivocado, está engañado, está perdido y no se da cuenta. Pero la gente se da cuenta, ¿sabe cuándo? Cuando tienen una crisis, cuando tienen un problema, tienen un conflicto, cuando las cosas se ponen color de hormiga, entonces algunos despiertan y dicen, oh, pues si es que me desvié del camino, ¿no? Tengo que volver al camino. Como el hijo pródigo, ¿no? En la posilga de los cerdos dice, volviendo en sí. Entonces, así es que uno se da cuenta que está desviado del camino. Pero hay una manera de saberlo antes. Uno puede evitar eso. Y la clave para evitar eso es el conocimiento de la verdad. Conocer la verdad. La verdad es la llave para casi todo. Es como los billetes falsos y los billetes verdaderos, ¿no? Usted puede estar usando billetes falsos de toda clase, porque hay de muchas clases. Hay unos bien parecidos a los auténticos y otros que no. Pero si usted conoce el dólar verdadero, lo conoce bien, a qué huele, cómo se siente, qué figuras, cómo está diseñado, conoce bien un dólar, pues cuando viene el dólar falso, usted lo va a identificar. Entonces el conocimiento de la verdad es la clave para no desviarse del camino, porque hay muchos caminos que parecen rectos, pero su fin es camino de perdición, o su fin es fin de perdición. El problema es que el mundo maneja la apariencia. En el mundo se maneja la mentira y la apariencia. Cristo maneja la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, si nosotros conocemos la verdad,
conocemos la palabra, podemos identificar cuando se nos está ofreciendo un camino que no es verdadero. Pero si no conoces la verdad, pues estás expuesto, estás en peligro. O si conoces la verdad y te quieres ir por el camino equivocado, ya es su responsabilidad. Ya es asunto suyo lo que usted quiera o no hacer. Esto de amar el mundo o de la mundanalidad es una cosa que mucha gente la juzga como algo exterior. Mira cómo viste, mira dónde va, mira la música que oye. Ese hermano es mundano. Y puede que haya algo de mundanalidad ahí, pero el problema de la mundanalidad es más profundo, es más adentro. Porque fíjese que el versículo, este es el 15, ¿no? El que sigue, el anterior. Ok, ese es 16. En el 15 dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Dice, no améis. El problema de la mundanalidad es el amor al mundo. Entonces usted puede estar sentado o sentada ahí bien vestido, ¿no? Bien cristiano, pero en el corazón amar el mundo y tener los deseos de los ojos. Eso no se ve. Yo no puedo decir que usted ama el mundo porque yo no sé, yo no lo veo en su corazón. Yo no puedo decir que usted es mundano porque usted desea las cosas del mundo. Eso está en su corazón, allá adentro. Yo se lo digo, ¿sabe por qué? Porque cuando yo me convertí, yo amaba el mundo. Cuando yo tenía 15 o 16 años, yo era el hijo perfecto. A mi papá y a mi mamá los felicitaban, ¿no? Qué hijo tan obediente, siempre en la casa, mire qué bien, ¿no? Pero yo amaba el mundo, yo no estaba en el mundo porque no tenía ni con qué, ni me daban permiso. Pero mi plan, mi deseo era que en algún momento yo iba a tener la libertad, iba a tener la manera de disfrutar del mundo. Amaba el mundo. Entonces me encuentro con Cristo y me doy cuenta del otro camino y cambio. Pero yo no puedo dar un testimonio como algunos dan, testimonio maravilloso que cuentan la transformación y dicen, yo estaba en el mundo y yo hacía esto y hacía aquello y yo hice esto otro, y uno se queda aterrado de cómo las cosas tan tremendas que hacía y que ahora ya no las hace. En el caso mío yo no puedo decir eso. Lo que yo puedo decir es que yo amaba al mundo, ¿no? Y yo no hice todo eso porque no tuve la oportunidad, pero gracias a Dios conocí al Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y eso no quiere decir que sea perfecto, ¿no? El mundo siempre está ahí, siempre se desvía uno a veces y tiene que ser restaurado de nuevo al camino verdadero. Esto de la mundanalidad, contrario a la espiritualidad, tampoco se maneja estando todo el tiempo en la iglesia. La verdad es que nosotros todos pasamos más tiempo en el mundo que en el ambiente cristiano, ¿cierto? Las horas a la semana son 40, 50 o más en el mundo. Y en la iglesia, pues depende a qué horas llega, ¿no? Ya, son hora y media o hora y cuarto o una hora. Poquito. Entonces, más tiempo en el mundo que en la iglesia. Por eso hay grupos que tienen culto todos los días y culto. Pero eso no te hace más santo, ni te aleja más del mundo, por lo que le estaba diciendo ahora. Por eso el Señor Jesucristo oraba por sus discípulos y decía, Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque estar en el mundo no es para uno dejarse cautivar por el mundo. Estar en el mundo es una oportunidad para hacer luz, para dar buen ejemplo, para servir a la gente. Para eso estamos en el mundo, no para dejarnos conquistar por el mundo. Entonces, esto hay que tomarlo de la manera correcta.
Esto del mundo consiste también en cómo uno ve la realidad. No sé si ustedes conocen un aparato que se llama Virtual Headset, o en español es auricular virtual. Es un aparato que tapa los ojos así. Ya, se lo pone acá y algunos tapan los oídos y quedas como con un casco, ¿no? Y entonces eso es tremendo porque una vez que tú te lo pones, transforma el lugar donde tú estás en un teatro. Pero no es cualquier teatro, es un teatro virtual donde tú estás viendo una película o estás viendo un show o estás jugando, entonces formas parte de la escena, tú eres parte de lo que estás viendo. Y eso es tan fascinante que pues una persona se lo pone y hasta se mueve y mueve las manos porque está participando de la escena. Entonces imagínense que esto de la mundanalidad es un virtual headset que te han puesto acá. Y tú te lo pones y te hablan de la Biblia, te hablan de Cristo, tú no oyes. Tú estás entretenido con eso, viendo el mundo. A propósito, la palabra virtual significa que no es real. Virtual quiere decir que hay un efecto y que tú percibes ese efecto, pero que eso no es real. Y entonces tienes ese casco ahí puesto y estás fascinado. Y ahí vas por el mundo con ese casco, ¿no? No oye, ni ve, ni entiende. Hasta que, ¿qué? Se tropieza y cae. O se da contra una pared. O lo atropella una bicicleta, ojalá una bicicleta, no una 18-wheeler. Y ahí se da cuenta de que tiene que quitarse eso y se lo quita y ve la realidad. Ese es el problema con el mundo, que nos ha sido puesto ese casco en la cabeza para que veamos el mundo de esa manera y nos entre por los ojos y alborote y despierte nuestras pasiones y nuestros deseos y la vanagloria de la vida. Si usted se lo quita y en lugar de ponerse eso, usted toma la palabra y en la palabra usted busca y estudia la verdad, entonces usted comienza a ver el mundo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Cristo. Cristo es la verdad. Y así usted se va a dar cuenta dónde está el desvío y dónde está el camino verdadero. Bien, ¿se ponen de pies? Bueno, ahora le toca a usted reflexionar sobre lo dicho en esta mañana. Y yo escribí una oración que va a aparecer en la pantalla. Por favor, léala y medítela. Puede usarla para hablar con Dios. Entre frase y frase usted puede meter una palabra o una frase suya. Y especialmente ahí en la tras antepenúltima línea dice, por favor, ayúdame con. Entonces usted pone allí lo que es su debilidad, lo confiesa, lo manifiesta y sigue. Padre Celestial, reconozco que muchas veces me he desviado del camino y me doy cuenta que fácilmente me puedo desviar. Por favor, ayúdame a caminar con sabiduría en medio del orgullo, del ruido, de la propaganda, de la mentira, de la lujuria y las pasiones que batallan en mi carne. Por favor, ayúdame con. ¿Usted sabe con qué? Y Señor, dame una visión más clara de lo que permanece para siempre y que pueda mantener mi mirada en Cristo Jesús. Bueno, le doy unos momentos para que haga su oración con este modelo o como usted la quiera hacer.